Entonces vamos a trabajar. Bueno, entonces vamos a hablar acerca del perímetro. Buenos días, profe. Buenos días. Cuando hablamos acerca de perímetro, esta pues describe una característica muy importante de las figuras geométricas. Y lo que describe, y así para que ustedes lo puedan entender, que es el concepto más básico, es suma de sus lados. ¿Esto qué quiere decir entonces? Que el perímetro, vamos a decir así, es la longitud total que rodea a la figura geométrica. Ese es el concepto. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Sumando el valor de todos sus lados. Entonces, ahí. Entonces, como ustedes saben, pues nosotros tenemos allí diferentes figuras geométricas, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar con las más básicas. La primera es entonces el cuadrado, ¿verdad? Miren, normalmente pues hay ecuaciones para poder calcular los perímetros, pero a mí me gusta que nos aprendamos mejor el concepto. El concepto es sumar todos los lados. Ahora, el cuadrado tiene una característica. ¿Alguien me puede decir cuál es la característica de un cuadrado? Puntos, profe. Tener 4 lados de la misma medida. Exacto, tiene 4 lados de la misma medida. Entonces, normalmente a veces viene y colocan, ¿verdad? Por ejemplo, que el lado de este cuadrado mide 8 metros. Entonces, si este lado mide 8 metros, eso quiere decir que todos los demás lados también miden 8 metros. Y entonces, para calcular el perímetro, yo lo que tengo que hacer es sumar el valor de todos los lados. Entonces vengo yo y para perímetro se utiliza la letra P mayúscula para simbolizarlo. Entonces, P igual, y aquí sumamos, ¿verdad? Entonces hay 8 más 8 más 8 más 8. Igual. ¿Y cuánto es? 32, profe. 32, ¿sí? 32, y es muy importante la unidad de medida. Como aquí dice metros, entonces acá colocamos 32 metros. Entonces eso quiere decir que entonces su perímetro es de 32 metros. ¿Qué quiere decir? De que todo esto que lo rodea, ¿sí? La longitud total que lo rodea es 32 metros. A eso es a lo que se refiere un perímetro. Bueno, entonces vamos con otra figura fundamental y tal vez cabe el estado de primero. Este es el triángulo. Bueno, ¿qué pasa con el triángulo? Normalmente puede ser, chicos, que tenga todos sus lados iguales, pero hay triángulos que no lo tienen. Entonces, en el caso de que los tengan o no los tengan independientemente, por eso les digo yo, es la suma de todos los lados. Entonces, por ejemplo, que este lado mida 7 metros, que este lado mida 6 y que este lado mida 14 metros, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, lo que yo debo hacer es sumar los lados. Entonces, vengo y digo, perímetro P igual, y coloco 7 más 6
más 14. ¿Cuánto es entonces 7 más 6 más 14? 20. 27, profe. 27. Ahí está. 27 metros. Y entonces ese es el perímetro del triángulo. Así es como se calcula cada uno de los perímetros, independientemente de qué figura sea. El concepto de saber que un perímetro se calcula sumando los lados, ese nos va a ayudar mucho. Entonces vamos a ver otra figura. Un pentágono, profe. Por ejemplo, un rectángulo. Vamos con las figuras así más sencillas y así vamos bien, ¿verdad? Ahora, normalmente con el rectángulo pasa lo siguiente, ¿sí? De que entonces solo nos van a colocar dos medidas. Por ejemplo, nos van a decir que este mide 17 metros, o vamos a cambiarle de unidad, centímetros, y que este mide 11. Entonces, vamos a calcular el perímetro. Solamente tiene esos datos. Entonces, no voy a venir yo y solamente voy a decir 17 más 11. Y ya ese me da el resultado. ¿Por qué no me daría solamente esa suma el resultado del perímetro? Porque tiene 4 lados. Entonces, el rectángulo también tiene una característica, y esa característica es que tiene 2 pares de lados iguales. Entonces, miren, este mide 17, por lo tanto, el que está enfrente también mide 17. Este mide 11, por lo tanto, el que está enfrente también mide 11. Y entonces aquí tengo que decir más 17 más 11. Y entonces, ¿cuál es el resultado? 56. Muy bien. Así. Le colocamos ahí la unidad de medida que aquí pues dijimos centímetros. Muy bien. Voy subiendo ahí, vamos con otra figura. Bueno, ahí haciéndolo. Yo creo que la chica ahí me dijo un pentágono. Bueno. Ah, el pentágono también, al igual que el cuadrado, forma parte de la categoría de los polígonos, que ustedes esta semana pues hicieron un álbum, ¿verdad? Entonces yo me imagino de que ahí ustedes debieron de haber visto esa característica. La característica en sí de los polígonos regulares es que todos sus lados se miden lo mismo. Entonces, cuando en un pentágono, que miren acá, se ve una forma distribuida uniformemente. Eso quiere decir que sí se ve la proporción de que todos los lados miden lo mismo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nos van a decir de que este mide 9 decímetros. Bueno, entonces, hay una forma fácil de calcular el perímetro cuando las figuras tienen todos los lados iguales. Bueno, sabemos que la medida es 9. Ahora, para poderlo calcular, diríamos 9 más 9 más 9 más 9 más 9, ¿verdad? Pero entonces, observen y díganme cuántos lados tiene esta figura. ¿Cuántos lados tiene el pentágono? 5. 5. 5. Y como todos son iguales, entonces nosotros podemos decir, miren, 9 por 5, que es lo mismo que decir 9 más 9 más 9 más 9 más 9, ¿sí? Entonces, 9 por 5. 45. 45, y ese es el perímetro
de un polígono. Normalmente los polígonos regulares así se pueden calcular. Es lo mismo con el cuadrado, ¿sí? El cuadrado, como tiene lados iguales, voy a subir, también se puede calcular de esa forma, ¿sí? Lo voy a hacer acá. Miren, perímetro igual. El lado mide 8. ¿Y cuántos lados tiene? Tiene 4. Entonces, 8 por 4. 32 metros. ¿Se dan cuenta? Nos da la misma respuesta que sumando. Entonces, es una forma cuando, ojo, todos los lados son iguales. Cuando todos los lados son iguales, entonces es válido colocar el valor de lado y multiplicarlo por la cantidad de lados que hay. Bueno, vamos con otra forma. ¿Profe, va a subir video? ¿Sí? Entonces, miren ahí. Ahora tenemos esta figura que, si ustedes no saben el nombre, esta figura se llama trapecio, ¿sí? Este es un trapecio. En este caso, esta es una figura también formada por 4 lados, pero en este caso vamos a tener a veces 2 lados iguales y 2 desiguales. Entonces, miren, por ejemplo, que dijéramos que este es 13 pies, que este fuera 8, que este fuera 9, por ejemplo, y este 4. Siempre pies, ¿verdad? Entonces, perímetro es igual a. Entonces, sumamos las 4 cantidades. 13 más 8 más 4 más 9. Entonces, allí hacemos esa operación. 4, profe. ¿Cuál? 34. $34. Gracias. Entonces ahí, 34 pies, y esa es la unidad de medida de ese trapecio. De esa manera, entonces, es como se calcula estas formas. El día viernes vamos a estar trabajando cuando tenemos, por ejemplo, figuras irregulares, que al final, siguiendo el concepto de sumar todos los lados, nos va a dar lo mismo, y también vamos a trabajar el círculo, que ahí pues vamos a tener una pequeña excepción. Bueno, entonces, así estamos finalizando el día de hoy.